Bienvenidos, amados hermanos, al canal de la Iglesia Espíritu y Gracia. Yo soy el pastor José Contreras y de nuevo tengo el privilegio de traerte la palabra de Dios en esta ocasión. Ya sabes de que aquí en Espíritu y Gracia siempre quemamos por buscar la dirección del Padre, y yo creo que el Señor hoy tiene una palabra muy hermosa que estoy seguro que va a llegar a tu corazón y te va a enseñar de quién es Él, para que podamos conocer un poquito más a fondo qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, para que tengamos un poco más claro cómo tenemos que caminar y qué es lo que tenemos que buscar. Y más allá de eso, la emoción de saber de que hay un Dios que tiene más para nosotros de lo que nosotros podemos imaginar. Pero antes de comenzar, ya sabes que tenemos que levantar una oración, porque no estamos aquí por mi persona ni por nadie humano, sino que al que necesitamos es a Él. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y te unes en una oración conmigo? Amado Padre Celestial, Señor Jesús, nos reunimos, Padre Santo, en un espíritu hoy buscando tu rostro, Rey de Gloria. Ya sea que estén viendo en vivo, ya sea que estén viendo una repetición, ya sea que estén volviendo a ver, Padre Santo, la prédica. Señor, para ti no hay tiempo ni espacio que te limite. Nuestros espíritus, Señor Jesús, se unan en uno para darte la gloria y la honra a ti, decirte, te amamos, Señor, te buscamos, Señor, te queremos a ti. Señor, me quito yo para que seas tú. Toma tú el lugar de honor, Padre Santo, porque te pertenece, Padre Santo. Que no sea yo, Padre Santo, sino que sea tu palabra, Señor, la que nos dé la dirección, la guianza. Que no haya nada humano en ellos, Señor, sino que solo sea tu voz, Señor Jesús, tu dirección. Porque es a ti a quien te anhelamos, a ti a quien te buscamos y de ti quien necesitamos, Padre Santo. Papá, si aún hay cosas que no logramos entender o que no tenemos el discernimiento para disfrutar aún, Señor, que queden dentro de nuestro corazón, Padre Santo, como una semilla, Padre Santo, que cuando tú vengas y le des el crecimiento, Señor, en su tiempo justo, papá, esa semilla dé el fruto al 100 y 110% y aún más, Señor, no solo para la persona que va a dar el fruto, sino para los que están cerca de él también. Te exaltamos, te bendecimos, Señor, te damos el tiempo que es tuyo, Padre Santo, y te damos las gracias porque tu presencia está acá el día de hoy en el nombre de Jesús amado. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Para comenzar, vamos a leer una porción de la Biblia. Quiero que leamos Isaías 55 del 8 al 9. Este pasaje de seguro ya lo sabe, lo hemos platicado muchas veces en las prédicas acá. Isaías 55, 8 y 9, para los que están apuntando, ya sabes que tienes que apuntar para poder meditar. Hoy vas a ver también la importancia de meditar en la palabra del Señor y en lo que Él nos quiere decir. Dice Isaías 55, 8 al 9, voy a leer la versión, nueva traducción viviente, que dice de la siguiente manera: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra tan hermosa. Y ahora les quiero hablar de algo que estoy seguro que ninguna persona de las que está aquí es ajena. Y es que hay un género de películas de que son bien curiosas, y este género de películas se caracteriza porque su atractivo es de que esconden, ¿verdad?, la historia principal o la historia verdadera dentro de situaciones que son ambiguas a propósito, o que ocultan información que la persona que está viendo en ese momento necesitaría para darle contexto a lo que está sucediendo. Recuerdo de que hay una película, no me acuerdo cómo es que se llama, pero se trata de un muchacho que va a una isla donde hay un manicomio, si no estoy mal, y él piensa de que va a él investigar sobre esa isla. Y toda la película, uno preocupado por lo que le va a pasar a este muchacho, qué está haciendo aquí, qué está haciendo allá, pero hay ciertas cosas que ponen en la película que te hacen decir, aquí hay algo raro, ¿verdad? Aquí hay algo distinto, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y al final de la película te das cuenta de que él no es ningún investigador, sino que él es un paciente más de ese lugar, que simplemente estamos viendo las cosas a través de su mente para ver si él logra entender y aceptar el trauma que lo llevó a estar en ese lugar para personas que tienen problemas mentales.
Pero mientras nosotros no sabemos eso, nosotros pensamos de que la realidad que Él nos está presentando, es decir, una realidad que complace a lo que nosotros estamos viendo. Complace a lo que nosotros queremos entender en ese momento, porque agarramos cierta afinidad hacia los personajes o hacia las cosas, y entonces nosotros empezamos a formar nuestra historia con lo que se nos ha dado, y empezamos a tomar nuestras propias decisiones y empezamos a poner la historia conforme a lo que nosotros nos parece en ese momento. ¿Ya? Sin embargo, también tiene la cualidad de que al volverla a ver estas películas una o dos veces más, uno se da cuenta que en la película siempre hubieron pistas que indican la verdadera realidad. Lo que pasa es que la primera vez que nosotros las vemos, no tenemos el contexto, no entendemos qué es lo que está sucediendo. Y una vez entendemos el final, ¿verdad? Porque llega siempre al crescendo de la película, ¿verdad? Y llegamos al punto más importante de la película, donde se revela todo y te das cuenta de que no era lo que parecía, sino que es otra situación. Y entonces, cuando ya tienes este contexto, si tú vuelves a ver esa película, lo que pasa es de que te vas a empezar a dar cuenta de muchas cosas que eran sutiles, pero que desde ya te empezaban a decir a ti, y no era lo que tú pensabas en ese momento, sino que eran las pistas que van acorde a la verdadera historia de la película. Entonces, es bastante complicado entender algo cuando no tenemos todo el contexto, cuando no sabemos todo lo que está pasando. Y aquí es donde volvemos a la palabra. Si te pasa con una película donde vienes tú, y para nosotros es tan fácil tomar partes de situaciones y acomodarlas a nuestra voluntad, algo que nos sirva a nosotros, y ponerlas para que nosotros las creamos, las tomemos como el camino, las tomemos como lo que es, en lugar de confiar en el que, no en una película que nos están presentando, sino en un Dios que nosotros conocemos, un Dios que nos dice de que Él tiene el control de todo, que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él es santo, que Él no olvida, y que, como leímos en Isaías, nos dice de que sus planes y sus pensamientos están muy por encima de lo que nosotros podemos imaginar. Y por eso te lo hacía ver, porque si pasa tan fácil con una película, ¿cómo no nos va a pasar en la vida? Ya te he hecho el ejercicio varias veces de poner el teléfono frente a tu rostro o la palma de tu mano y no puedes ver más allá de tu nariz. Te he dicho de que eso es lo que como nosotros, como humanos, podemos entender de lo que está sucediendo. Porque nosotros solo tenemos nuestro punto de vista de las cosas. Aún cuando conocemos a personas que son cercanas a nosotros, nosotros no podemos estar al 100% seguros de qué es lo que ellos están pensando, que hay en su corazón en ese momento. Mucho menos de personas terceras que están lejos de nosotros y que realmente no entendemos cómo es que es su corazón, cómo es que es su pensamiento, qué es lo que quieren. Aparte de, vivimos en un tiempo que es el aquí y el ahora. Lo del pasado se nos olvida muy pronto y lo del futuro es desconocido para nosotros, por más que intentemos buscarlo. Entonces, llegamos a un punto donde nos damos cuenta que necesitamos una guianza. Que necesitamos tener una confianza, porque recordemos que es lo que dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Y parte de esta fe es creer en lo que Él es creer en sus promesas, es creer en lo que Él nos está llevando a hacer, en el camino que estamos caminando ahora, a pesar de que parezca que es incierto, que no sabemos a dónde vamos, que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, hay uno que sí sabe. Y a Él es al que tenemos que acercarnos. Y cerca de Él es de quien tenemos que estar. Y en su presencia es la que tenemos que buscar, porque sabemos de que Él tiene todas las respuestas. Y de que aún si no entendemos algo, no es necesario para nosotros entenderlo para que Él cumpla su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. Pero te voy a dar unas claves. Porque no solo es de decirte esto, sino de que agarremos las claves y las veamos. Porque aunque no me lo creas,
No eres el único al que le ha pasado. Todos los hombres en la Biblia han tenido que lidiar con algo de esta naturaleza. Porque esa es la manera en que trabaja Dios, porque esa es la manera en que nos va puliendo, que nos va enseñando, en que nos va quitando todo aquello que no tiene que estar dentro de nosotros. ¿Cómo es que Él va poniendo todo aquello que sí tiene que estar dentro de nosotros? Lo que es dejar morir la carne y crecer en el Espíritu. Y también nos va enseñando a creer en Él, a confiar en Él, aun cuando no se vea absolutamente nada. Aun cuando no entendamos el plan, aun cuando no parezca que tiene sentido para nosotros, pero tenemos la fe y la confianza para nosotros los que creemos en el Señor y estamos bajo la sombra de sus alas de que Él tiene el control de todo. Y regresamos a la promesa de Isaías y la repetimos y descansamos en ellas. Pero empecemos con los pasos que nos van a ayudar a encontrar y entender la voluntad de Dios, a encontrar y entender el camino, a encontrar y entender que tenemos que tener paz, que tenemos que creer, que tenemos que avanzar y a encontrar y entender de que Dios tiene planes que son más grandes y más hermosos que cualquier cosa que tú alguna vez hayas pensado, que cualquier cosa que tú alguna vez hayas imaginado, que cualquier cosa que tú alguna vez hayas logrado pedir. Va más allá, porque así como el cielo es más alto que la tierra, así también es más hermoso, más bello, más lleno, más perfecta la voluntad y los caminos de Dios que lo que nosotros podemos llegar a entender. Y esa es la alegría que deberías de tener. Porque aun si hoy estás en medio de un camino que no entiendes, aun si hoy te sientes perdido, aun si hoy sientes de que no estás avanzando, si volvemos al camino, si creemos y seguimos los pasos que están acá, vamos a entender de que podemos avanzar. Que realmente no importa el camino, sino importa que vayamos tomados de la mano de Dios. Importa llegar al final a lo que Él ha mostrado, a lo que Él ha dicho. Importa más que el camino, porque el camino solo es el camino. Y ese camino no vale absolutamente nada si su presencia no va con nosotros. Porque es más importante su presencia y Él es todo lo que necesitamos, más allá de lo que nosotros como humanos entendemos y creemos, porque está ligado a nosotros aún la carne. Tenemos que tener el control, de que tenemos que entenderlo todo, de que tiene que ser como nosotros lo imaginamos, de que tiene que ser como nosotros lo queremos. Pero empecemos con el primer punto, apúntalo ahí. Aprender a ver y entender la voluntad de Dios. Te lo repito, aprender a ver, porque hay que verla. Pero no solo es de verla, porque así como te dije en la película, viste las pistas, pero no las entendiste. Así es con el Señor. Ve la voluntad, pero no la entiendes. Entonces necesitamos entenderla también. ¿Y sabes qué es lo más curioso de toda esta prédica? De que toda esta prédica salió del capítulo más largo de toda la Biblia. El Salmo 119. Salmo 119. Donde hay muchos siervos que hicieron cantos pequeños, pero todos fueron unidos y se pusieron, pero todos llevan un patrón, todos llevan un mismo ADN, podríamos llamarlo. Y a pesar de que son muchos, todos tienen las mismas palabras en su boca de una manera o de otra, tal vez diciéndolo de otra forma, pero expresando lo mismo. Y por eso me llamaba tanto la atención y cuando lo veía decía yo, wow, qué impresionante es esto. Pero más allá de eso entendí también de que para aprender a ver y entender la voluntad de Dios necesitamos ayuda. Esa desesperación, esa incertidumbre, ese sentimiento de pérdida no es a ti a la primera persona que le ha pasado. Le ha pasado a muchas, no solo en este tiempo, sino también en ese tiempo. Y aquí está la prueba de ello. Ve lo que dicen ellos. Salmo 119, 18, ¿qué es lo que dice? Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas
que hay en tus enseñanzas. Y aquí quiero hacer un punto de aclaración porque ellos en ese tiempo solamente tenían la ley. Y algunos otros libros tal vez que habían, ¿verdad? Donde ellos podían tomar para conocer el corazón de Dios. Sin embargo, aún en ese tiempo y con ese limitado texto que podríamos decir bíblico, que ellos podrían alcanzar más la ley y también las historias que se pasaban de generación en generación, ahí podían encontrar el corazón de Dios. Y a pesar de que ellos tenían la palabra, porque aquí dice muchas veces tus enseñanzas y mandamientos, quiero que agregues enseñanzas y mandamientos cada vez que lo lea, porque ahora nosotros tenemos acceso a su presencia. O sea que cada vez que yo lea la palabra enseñanzas, mandamientos, palabra, promesa, también pienses y agregues presencia. Porque nosotros tenemos acceso a su presencia ahora a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Así que, dice de nuevo el 18, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tu enseñanza. Y aquí es algo muy hermoso porque muchas veces nosotros pensamos de que tenemos que presentarnos ante el Señor ya completos, ya hechos, ya con todo listo. No. Cuando nosotros somos humildes de corazón, y vamos con un corazón contrito y humillado, tenemos la libertad de podernos acercar a nuestro Padre, porque es nuestro Padre, a nuestro amado, y decirle: Señor, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Señor, en tu presencia, en tus enseñanzas, en la palabra que dan los pastores, en las canciones que me ministran, en los discipulados que hemos estado teniendo, dame esa bendición de que abras mis ojos más allá de lo humano para que yo pueda ver las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Y si Él dice abre los ojos, que le abra los ojos, no es porque Él esté ciego, humanamente hablando, pero hay verdades, porque las verdades son eternas y las verdades son inamovibles, que no se alcanzan con los ojos humanos. ¿Te recuerdas? Necesitamos ver más. Entonces es ahí donde nosotros podemos acercarnos al Señor con aquella necesidad, con aquella desesperación, con aquella búsqueda, con aquel deseo que quema dentro de nosotros y decirle: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. En el 27, otro varón le dice: ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Aquí expanden todavía un poquito más, porque le dice: ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos, de lo que eres tú, de lo que tú nos has enseñado, de lo que tú nos has enviado a hacer, como repito, a través de las palabras, a través de las prédicas, a través de los discipulados, a través de la lectura bíblica, a través de la oración. Ayúdame a entender en tu presencia y meditaré en tus maravillosas obras. ¿Por qué? Porque a veces que nos cuesta ver las obras que el Señor ha hecho. Porque estamos ciegos a la bondad, al amor, al cuidado, a su mano extendida que siempre ha tenido el cuidado de cuidarnos, valga la redundancia, hasta el día de hoy. Pero que nosotros no vemos, porque no hemos entendido quién es Él, porque no hemos entendido cómo es Él, porque no hemos aprendido a discernir su corazón. Porque también es importante, como lo decíamos, meditar en las palabras, pero también meditemos, como lo he dicho en otras prédicas, en sus obras. Porque me encuentro entre un problema grande y entonces en lugar de quebrarme yo recuerdo y digo: pero si antes tuve problemas peores y de ahí me sacó el Señor. ¿Acaso su poder solo dura para una oportunidad? Es un ticket que utilizo una vez y se acaba. Dios se cansa, Dios se duerme. Dios ya no quiere. Pero si tú conoces el corazón de Dios, si tú conoces quién es Él, si tú conoces su enseñanza, si tú estás en su presencia, puedes meditar y entonces tal vez vendrán esos pensamientos a tu mente y tú recordarás y dirás: no, Dios no duerme, Dios no se cansa, Dios sí quiere.
Entonces, si antes mostró su poder de una manera sobrenatural, ¿por qué ahorita deberían de temblarme las piernas? Está bien, tengo miedo, pero sobre el miedo va la fe. Como le dijo un hermano, la fe no es para negar los hechos, porque la fe no pelea con los hechos. La fe va sobre los hechos. La fe los salta y viaja en otra dimensión, porque la fe no va a los hechos. La fe va al Dios que tiene palabra creativa, y que cuando Él dice, eres sano, eres sano. Que cuando Él dice, se abren las puertas, se abren las puertas. Que cuando Él dice, eres libre, no hay cadena que te pueda detener. Por eso es importante meditar en lo que Él ha hecho. El 147, otro siervo, dice, me levanto temprano, te das cuenta el deseo de la búsqueda, el deseo de encontrarlo, y dice, me levanto temprano antes de que salga el sol. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Me quedo despierto toda la noche pensando en tu promesa. Date cuenta cómo y qué necesidad la que tenía este varón para decir estas palabras, y no solo decirlas, sino que cumplirlas. Me levanto antes de que salga el sol y clamo en busca de tu ayuda. Pongo mi esperanza en tu palabra. Me quedo despierto toda la noche pensando en tu promesa. ¿Cuándo fue la última vez que, si te sentías perdido, fuiste a buscar al Padre en la intimidad y a clamar por dirección, y a clamar por su guianza, a clamar por el camino que debes de seguir? Y no solo hacer eso, porque tal vez no te va a responder en el primer momento, no te va a responder al segundo, pero entonces tú dices, yo voy a descansar en tu palabra, porque tus promesas me van a ayudar a resistir. Y aún después, si no he tenido la respuesta, voy a seguir mi día, y por la noche lo que voy a hacer es meditar. Porque tengo que encontrar, y tal vez ya pasé por alto lo que Él me ha querido decir. El 169, otro. Oh Señor, escucha mi clamor, dame capacidad de discernir qué me prometiste. Dame capacidad de discernir, porque muchas veces el Señor nos promete, porque muchas veces el Señor nos habla directamente, porque muchas veces el Señor nos dice, pero no podemos tomar la promesa, pero no podemos tomar la dirección de una manera humana. Eso le pasó a uno de los ejemplos que teníamos, José. Pero lo vamos a explicar después. Pero quédate con ese pensamiento, porque si la promesa es de Dios, tenemos que discernir qué es lo que Él nos está diciendo. Si Él dice que nos va a llevar a un lugar alto, o que vamos a servir en algún lugar, o que nos va a llevar para algo en específico, ayúdanos a discernir qué es lo que me has prometido. ¿Por qué necesito discernir lo que me has prometido? Porque eso también me va a enseñar el camino que tengo que seguir. Porque tal vez hay varios caminos para llegar al punto, pero yo tengo que caminar en el camino que va a Dios, donde va su presencia. Y a eso es lo que tengo que discernir. ¿Dónde es que va su presencia para poderla seguir? Y se va a alinear a sus enseñanzas, y se va a alinear a su voz, y se va a alinear a su corazón. Porque Dios no es un Dios de desorden, ni es un Dios que hace las cosas al revés. Y mira lo que dice este siervo en el 29. Recuerda que todo esto es del Salmo 119. En el 29 hay uno que habla y dice, tira una bomba tremenda, porque dice, líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Líbrame de mentirme a mí mismo. Y esto a mí me llamó tanto la atención y me despertó, porque ¿cada cuánto nos mentimos a nosotros mismos? A cada rato. A cada rato nos mentimos a nosotros mismos. Nos encanta, como les dije en la película, tomar las situaciones, las cosas de la manera que a nosotros nos sirven, que nos sirvan para nuestra agenda, que nos sirvan para lo que nosotros queremos, y después decimos, esto es lo que Dios quiere. Esto es de Dios. Esta es la voluntad de Dios. No está mal que haga esto, porque Dios lo puso en mi camino. Si no fuera de Dios, no estaría pasando esto y el otro. Y tergiversamos y mentimos a nosotros mismos.
Y llegamos a puntos donde decimos, por un lado, esto es de Dios, pero por seguir buscando eso, nosotros estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. No concuerdan. No puedo yo decir que algo es de Dios y luego por esta situación venir y desarmar todo lo que ha hecho Dios en mi vida, solo por obtener lo que a mí en ese momento me place. Así que ten cuidado de mentirte a ti mismo y dile al Señor, sálvame de mentirme a mí mismo. Pero para hacer eso también tú tienes que poner de tu parte, que es sacrificar tu carne, que es llevar tu carne a la cruz, que es humillarte frente al Señor y seguir sus enseñanzas para que pueda morir ese yo que es tan duro de romper. Porque como escuchábamos hoy con la profeta, ese yo que está afuera contiene a lo que es el Señor en nuestro espíritu y no permite que se manifieste, porque necesita ser roto. Ese orgullo, ese amor al yo, ese amor a lo que yo deseo primero. Así que recapitulemos, no hay nada de malo que no sepas el camino, pero despierta. Y date cuenta de que si no sabes, hay uno que sí lo sabe y a él podemos acercarnos para pedir dirección, consejo. Y no tengo que estar toda la noche esperando una voz, porque también él ya nos ha hablado a través de su palabra. Por eso todos ellos dicen, te pregunto y te busco, pero también medito en tus enseñanzas. Te pregunto y busco, pero también medito en tu palabra. Te pregunto y busco, pero también estoy en tu presencia. Porque ahí voy a encontrar la respuesta. No es como muchos a veces piensan de que uno va y le pregunta algo al Señor y va a venir un ángel y se va a iluminar todo. Podría pasar, pero se va a iluminar todo y te va a llevar y van a escuchar una canción muy linda y todo y te va a llevar un papel con la respuesta. Muchas veces la respuesta ya la tienes en tu corazón, ya la tienes en la palabra, ya la tienes en lo que se te ha dicho. Lo que pasa es que no la has entendido, o no te había gustado, o no has muerto a la carne para verla. Por eso es la importancia de que nos sintamos libres de acercarnos al Padre y pedir dirección, pedir discernimiento, pedir sabiduría y meditar en la palabra. Vamos al punto 2. Caminar creyendo lo que es Dios y cómo es Dios. Lo que es Dios y cómo es Dios. Dice en el 34, dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. Las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero, dice este hermano. Date cuenta cómo dice, dame entendimiento para poder obedecer tus mandatos. Porque no solo los quiero obedecer y los voy a obedecer, claro, sin entenderlos, porque no tengo que entender, pero quiero entenderlos también. Quiero que me reveles el por qué. Porque entonces los voy a practicar con todo mi corazón. Más allá del entendimiento, y esto no es un enséñame para que haga, no, es un enséñame para que pueda con todo lo que yo soy. Es una súplica por entregarlo todo. Y sigue diciendo, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque ahí es donde encuentro mi felicidad. Y aquí hay algo importante, porque aún cuando no estás lleno, en la plenitud del punto al que quieres llegar en ese momento, a lo que Dios ha prometido, aún en el camino tú puedes encontrar felicidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo dice? Hazme andar por el camino de tus mandatos. Hazme caminar como tú caminas, en otras palabras. Hazme estar donde tú estás, en tu presencia. ¿Por qué? Porque el que camina en los mandatos del Señor, porque el que camina en la presencia de Dios, está cada vez más cerca de Dios. Y entonces, aunque no hayas llegado al punto, tu vida está llena de felicidad, porque lo tienes a Él. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Si yo te tengo a ti, eres todo lo que necesito. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero.
Como él dice, dame entusiasmo, aún me falta más, aún quiero quemar más, enséñame más. Porque como te dije, en las leyes también presencia, dame más entusiasmo por tu presencia, permíteme conocerte más. En lugar del amor al dinero, que desde ese momento ya era problema. El 45, caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandatos, caminaré en libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber problemas, claro, pueden haber circunstancias difíciles, claro, pero yo voy a caminar en libertad. ¿Por qué? Porque me he dedicado a tus mandamientos. Es que no solo es caminar creyendo quién es Dios, sino también cómo es Dios. ¿Por qué? Porque eso me lleva a que si el Señor me dice de que me va a llevar a un lugar alto, no lo alimente yo con orgullo. Porque si el Señor me ha prometido un lugar alto, en el lugar alto Él no va a poner un orgulloso. Pero si yo desde el día que me dieron la promesa empiezo a alimentarla con orgullo, estoy dándole fuego que es un fuego extraño porque no es un fuego de Dios. Y entonces estoy deteniendo absolutamente todo y me estoy perdiendo. Pero si en lugar de eso alimento con el fuego que viene de Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es que nos ha enseñado que es el humilde? En especial para los que son y han sido preparados para los lugares altos. Él siempre pone a las personas humildes. Entonces en lugar de alimentar mi orgullo, lo corto, lo paro y le digo hasta aquí llegas, porque eso no va con lo que el Señor me ha prometido. Entonces estoy caminando como es Él y estoy caminando en lo que es Él. Porque yo sé de que al orgulloso el Señor no lo va a levantar. De hecho, al orgulloso lo aparta y al humilde lo exalta. Al orgulloso él humilla. No puedo meter mi carne en los planes del Señor. Y esto aplica a todo. Sea orgullo, sea voluntad, sean mis ideales, sea mi carne, sea mi carácter. Tengo que empezar a analizarme. ¿Qué fuego estoy llevando dentro de mí? Pensando de que la promesa del Señor se va a cumplir simplemente porque Él la dijo. La promesa del Señor es para aquel que la alcanza. Y si te la ha dado es porque el Señor sabe que tú puedes, pero en ti está. ¿Cómo vas a alimentar ese fuego? ¿Con un fuego extraño? ¿Con el fuego que viene de Él, de la enseñanza de Él? Porque sabes que necesitas mucho de Él y tan poquito de ti que necesitas dejarte morir para poder llegar a la promesa que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque el Señor entonces dice, y aquí lo dice otro hermano, ¿qué es lo que pasa cuando yo camino en los mandatos del Señor, en la presencia del Señor, y como es Él, su ejemplo lo sigo? Él dice en el 98, tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, dice él, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos porque he obedecido tus mandatos. Date cuenta cómo habla uno que está en los mandatos del Señor, y no es para gloriarse, porque no lo está haciendo desde una posición de orgullo, lo está haciendo para que nosotros lo creamos. Esto quedó registrado en la Biblia para que entendamos el corazón de cómo Él lo dice, con una actitud sorprendido, con una actitud de humildad, que Él habla y dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Entonces, tienes enemigos que te quieren atacar, pégate a las enseñanzas del Señor. ¿Quieres enemigos que buscan tu mal? Pégate a la presencia de Dios, pégate a sus pasos, camina como es Él, haz como ha hecho Él. Y entonces, escucha su dirección también. Escucha su dirección porque es importante hacer, pero ir direccionado. Y entonces, más allá de lo humano, como tú estás tomando de lo divino, como es más alto los cielos que la tierra. Termino en el Salmo 121, 3, 4. Este es el único versículo que tengo que es de otro capítulo. Y me gusta mucho y lo puse porque mira lo que dice. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá.
En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. ¿Qué? Te digo esto, porque si tú conoces a Dios, estás tranquilo sabiendo de que Él no se va a dormir. A Él no se le va a pasar nada por alto. A Él no lo van a engañar. Él no va a cabecear de repente y van a pasar enfrente de Él sin que Él se dé cuenta para llegar a ti. Eso no pasa. El que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Toma esta palabra y quédatela para recordar aún en los momentos malos, en los momentos difíciles, de que hay alguien viéndote y cuidándote. Y que entonces tú tienes que buscar su guianza, sus enseñanzas, discernir lo que Él quiere para nuestra vida. Vamos a la siguiente parte. Y esta es una de las partes más importantes. Tal vez no la más importante, pero una de las más importantes, que dice: aprende a descansar en la tormenta. Porque este camino no es un camino sin baches, porque este camino no es un camino sin pruebas, este camino no es un camino sin dolor. Pero aún en medio de eso, como te decía, no es el camino lo que importa, es de la mano de quién vas. Porque en el 23 dice: hasta los príncipes se sientan y hablan en contra de mí. Imagínate en la situación que estaba este varón. Hasta los príncipes, quiere decir que todo el pueblo, los sirvientes y todos estaban en contra de él. Incluso la realeza, los príncipes se sentaban y hablaban en contra de él. ¿Pero qué dice él? ¿Cómo es que lo toma él? Pero yo meditaré en tus decretos. Pero yo estaré en tu presencia. ¿Por qué? Porque ¿quién va a hacerle frente al Altísimo? ¿Un simple humano? No. Y si yo estoy bajo la sombra de sus alas, de aquel que no duerme, de aquel que no se adormece y que dice que me está cuidando, ¿por qué habría yo de preocuparme y de perder la vida porque muchos otros atenten en contra de mí? Y eso no solo estábamos hablando humanamente, también espiritualmente, porque sabes que hay enemigos que atacan en el mundo espiritual. Pero mientras ellos hacen, buscan y piensan, yo meditaré en tus decretos, porque eso me llevará a caminar como tú eres, como lo dijimos antes, a seguir tus pasos, y entonces yo sé de que tú vas a cuidarme en todo sentido. El 50, tu promesa renueva mis fuerzas, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Otro varón, y mira, es que tan hermoso, como lo dice: tu promesa renovó mis fuerzas. Estás cansado, estás que ya no aguantas, te sientes de nuevo, como te digo, perdido, y estás que ya vas a tirar la toalla. Fácil, ve a las promesas. No solo la promesa que te ha dicho tal vez un profeta, que te ha dicho alguien, un pastor, a las promesas de la palabra. Y léelas, pero no solo las leas por leerlas, léelas en voz alta, que tu propio corazón las escuche, apropiate de ellas. Señor, aunque pase por el fuego no me voy a quemar, aunque pasen las aguas profundas no me voy a ahogar, no me van a negar. Señor, veo a tus siervos en el horno 7 veces calentado. ¿Cómo los cuidaste? Esa promesa es tuya. Yo la tomo para mi vida. Dices de que siempre vas a estar conmigo, que siempre me vas a cuidar. Estoy bajo tu sol, bajo la sombra de tus alas. ¿Por qué habría entonces de cargarme? ¿Te cuenta cómo lo dice? Tu promesa renueva mis fuerzas. Entonces tú te empiezas a ministrar en la presencia del Señor, y entonces ese cansancio, esa debilidad, esa angustia, esa falta de fe se empieza a ir y te empiezas a llenar del Espíritu Santo, el cual te llena con una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de la tormenta. El 71 dice otro siervo, y mira la humildad que dice él: el sufrimiento me hizo bien, dice él, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. No hay una persona que haya pasado por una situación donde tuvo que ser pulido y dejar un poco de esa carne para obtener más del Espíritu, que después diga no valió la pena. No, todos dicen como este hermano dice: el sufrimiento me hizo bien. Porque antes de ese sufrimiento yo hacía lo que se me daba la gana, y tu presencia y tus enseñanzas y tus decretos no me importaban.
Para mí eran palabras y no tenían sentido. Pero a través de ese sufrimiento donde tú me llevaste y no me soltaste de la mano, y yo aprendí a distinguir y apretar tu mano y no soltarme de ti, me hizo bien porque me ha limpiado. Y ahora, presto atención a tus decretos. Todos tus mandatos son confiables, dice en el 86. Protégeme de aquellos que me persiguen sin causa. Date cuenta cómo lo dice este hermano. ¿Y por qué te puse este? Porque dice, me están persiguiendo sin causa, pero de todas formas, tus mandatos son confiables. Protégeme. Sí, estoy en medio de una dificultad, pero tú eres confiable, tu presencia es suficiente, lo que eres tú es hermoso, a ti vengo, protégeme. El 92 y el 93. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos porque por medio de ellos me diste vida. Date cuenta de la importancia de buscar la palabra de Dios, de meditar en ella, de buscar la presencia de Dios, porque aún en el sufrimiento, Él dice, si yo hubiera puesto mi sufrimiento y lo extiendo y lo analizo y lo veo solo como sufrimiento, yo hubiera muerto. Pero no solo era sufrimiento, porque encima de todo eso estabas tú. Y me aferré a ti y me diste alegría, y me diste paz, y me diste descanso en medio aún de la tormenta. Y por eso no perecí. Y ahora tus mandamientos están dentro de mí, jamás los olvidaré. ¿Por qué? Porque por medio de ellos me diste vida. La palabra de Dios da vida. A los enfermos, la palabra de Dios les da vida. A los necesitados, la palabra de Dios les da vida. A los que tienen, a los que se sienten perdidos, a los que tienen cualquier necesidad, llega la palabra de Dios. Y si ellos la aceptan, y si ellos la entienden, y si ellos la añoran, y si ellos la buscan, van a encontrar al Señor. Y encontrar al Señor es encontrar vida. La palabra de Dios da vida. Porque hay una profundidad tan grande en escuchar eso, palabra de Dios. Porque recuerda que fue por su palabra que se crearon los cielos y la tierra. Fue su palabra lo que hizo todo lo que vemos. Su palabra es poderosa, su palabra es creativa, su palabra no tiene límites. Y por eso es que le da la importancia y dice, tu palabra me dio vida. Porque está escrita aquí. Y es la que estás escuchando hoy. Tómala y sácale todo lo importante que hay dentro. Pero lleguemos al punto más bello, que es gozo en lo que es Dios. Porque cuando tú empiezas, por eso dije esto de último, porque es la última revelación que tienes cuando tú empiezas a hacer todos estos pasos. Porque tú vas a empezar a aprender y ver la voluntad de Dios. Vas a empezar a caminar creyendo lo que es Dios y cómo es Dios. Vas a empezar a descansar en la tormenta. Y por último, cuando hagas todo esto, porque todo esto nos lleva a la presencia, porque todo esto nos lleva a meditar en sus obras, porque todo esto nos lleva a su palabra, a la ley, a las prédicas, a los discipulados, llegas al punto más bello, que es gozo en lo que es Dios. Porque llegas a un punto donde la promesa es importante, claro que es importante, y vas a llegar a ella porque es lo que el Señor ha decidido. Pero es más importante la presencia de Dios. Porque es más importante su mandamiento, su enseñanza, su camino. Que te hayas aprendido a verlo, lo has conocido tanto y te has enamorado tanto de él que sí, claro, vamos a llegar juntos a lo que dijiste y todo, pero ya nada vale tu presencia. Entonces tú estás enfrente de él y llegas al punto donde están los pastores y dice los profetas, y llega un momento especial del Señor, la presencia ha caído de una manera poderosa y dice, pidan lo que quieran porque el Señor les va a dar. Tú estás ahí completamente quebrantado y dices, pero ¿y qué puedo pedir?
La promesa ya me la diste. El camino me lo vas a dar, los recursos van a venir, yo lo sé, aunque no los tengo ahorita. La persona que me dijiste va a aparecer, el lugar se va a dar, las cosas se van a hacer. Eso ya está dado, ya me lo diste, solo tengo que seguir caminando. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Tengo nada más que pedir que más de ti. ¿Qué más puedo pedir? Cuando te encontré a ti, entendí que eres todo lo que necesito. Cuando empecé a morir a mi carne, cuando empecé a seguir tus pasos, cuando empecé a escuchar tu voz, cuando empecé a ver tus obras, empecé a discernirte a ti, empecé a ver tu corazón y todo empezó a cuadrar, me di cuenta. No hay nada en este mundo que se compare a estar contigo. Eso es que este camino en el que estoy ya no es importante. Lo único que es importante es que me acerque más y más y más a ti. Porque aún mis deseos más grandes, aún mis anhelos más profundos dentro de mí, si no están contigo, ya no me llenan. Si no están alineados a ti, ya no me interesan. Y no me cuesta ya dejarlos, si eso significa acercarme aún más a ti. Dice el Salmo 119:20, siempre me conmueves. Siempre me conmueve el deseo de conocer tus enseñanzas, el deseo de estar en tu presencia. Eso es lo que me mueve más, eso es lo que me llena, eso es lo que me quebranta, eso es lo que me enciende el fuego dentro de mí de verdad. El deseo de conocer tus ordenanzas. Y como dice en el 112, estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Personas que ya han entendido que Él va a llegar, el Señor se va a manifestar, Él va a hacer lo que tenga que hacer. Pero al haberte encontrado a ti, Señor, es el verdadero oro. Es importante que todo lo que hay, que todo lo que existe, que todo lo que quiero, que todo lo que hay alrededor de mí. Lo que le dice siempre me conmueve. El deseo de conocer tus enseñanzas. Te dije, haremos presencia. Y el otro que dice desde ya estoy decidido, ya no me importa nada, yo simplemente voy a obedecer tus decretos, voy a buscar tu presencia hasta el final. Que he aprendido a ver el verdadero valor y el verdadero oro. Y allí es donde el Señor te llega y te sorprende, porque dije que es más que lo que tú alguna vez pensaste. Y te pongo como el primer ejemplo a José. José, un hombre que sí se equivocó e hizo cosas que no tuvo que hacer. Por ejemplo, alimentar con un fuego que no era el correcto, porque el Señor le dio 2 sueños. Sueños donde se veían como todos sus hermanos o su familia se inclinaban ante él. Pero él tuvo que aprender a pedir el discernimiento, a pedir la sabiduría de cómo llevar ese sueño. No pensar de que eso lo iba a hacer mejor que sus hermanos y como ya venía como el favorito, caminar bajo esa vertiente que lo llevó a que todos sus hermanos lo despreciaran, casi lo mataran y lo vendieran. Pero ¿cómo podría interpretar uno? Y esto es lo importante. ¿Cómo podría interpretar uno esos sueños que tuvo donde sus hermanos se inclinaban ante las estrellas, las espigas? No podría decir, es que José se va a quedar con todo lo de su papá, si él ya es el favorito. Él va a hacer todo y entonces todos sus hermanos van a tener que hincarse ante él. Podría haber sido lo que uno podría haber interpretado como humano, pero date cuenta de lo pequeño que es. Porque no se refería a eso, el Señor se refería a que sus hermanos se iban a inclinar a él en un momento, no porque él iba a ser el dueño de la casa, de las tierras, de los animales, sino porque iba a ser el hombre más importante en todo Egipto, en el lugar más importante en el mundo en ese momento, porque todo el mundo estaba sufriendo de una hambruna terrible
Pero en Egipto había un hombre que el Señor había levantado, que había preparado durante años de sufrimiento, durante años de soledad, durante años de cosas que parecían injustas, que lo fueron limpiando de toda esa juventud orgullosa, de toda esa insensatez, de todo eso, y lo llevaron a ser el hombre perfecto para el momento perfecto, que se presenta ante Faraón y no habla de él, sino que habla y le da toda la gloria y la honra a Dios, porque ya ha entendido a ser distinto. ¿Siempre es más alto el camino del Señor o no? Yo pensando en una casa, que si José hubiera sido el dueño de esa casa, se hubiera puesto con toda esa casa porque no hubieran tenido dónde comer. Porque tampoco hubiera habido en Egipto, porque no hubiera habido alguien que hubiera sido sabio. Sin embargo, el Señor lo llevó no a que fuera alabado por sus hermanos para que se llenara, sino para que entendiera de que eso se iba a dar, porque él iba a ser el hombre que el Señor había preparado para salvar no solo a su casa, de la cual iba a descender todo el pueblo de Israel, sino también al pueblo egipcio en ese momento, para tener un plan y un lugar donde el pueblo de Israel pudiera crecer. Porque todo está en el plan de Dios, nada se le escapa al Señor. Yo te pregunto, ¿qué hubieras preferido tú? ¿Ser el dueño de una casa, sabiendo de que después va a venir una hambruna, o ser el hombre que el Señor utilizó para salvar a todos esos pueblos, a todos esos dos pueblos, no solo a ellos, sino a todos los otros que les vendía grano, a ser el segundo más alto en todo Egipto, que era el lugar más importante, o ser, como te digo, el primero en una casa? Siempre los planes de Dios son más grandes. Siempre hay más de lo que es Él. Y el último ejemplo, David. Porque David dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto se esforzó él por agradar al Señor? ¿Cuánto se esforzó por hacer? ¿Que cometió errores? Claro que cometió errores. Era un hombre imperfecto y cometió errores bárbaros. Pero también tuvo la humildad de saber y la sabiduría de ir a tirarse a los pies de Cristo y pedir perdón y alejarse del pecado. Porque los pecados de David no dice que los pecó y los volvió a hacer y otra vez, no. Él pecó, pero luego de eso evitó en la medida de lo humanamente posible, porque aún somos imperfectos. Pero Dios se daba cuenta de su corazón. Y por eso llega él. En 2 Samuel 7:16 dice, después, esto es después de que Dios ya ha puesto a David establecido en el palacio y le da descanso de todos sus enemigos. Claro, para esto él ya pasó todo el perseguimiento de Saúl, ya derrotó a Goliat, estuvo huyendo cuánto tiempo, como te decía, de Saúl en el desierto, tuvo que estar con los filisteos, cuántas peleas, le robaron a sus esposas, le robaron a sus hijos, cuánta problema, cuánta traiciones, planes de asesinato, desesperanzas, estando solo muchas veces, estando acompañado después. ¿Cuántas cosas no pasó David? Y luego, ya siendo rey, pelear contra todos sus enemigos que estaban alrededor de él para liberar y obtener la tierra prometida, aún lo que faltaba o lo que se había perdido. ¿Cuánto no se esforzó? ¿Cuánto no pasó? Pero cuando ya llegó al trono, en el palacio, y él quería hacer el tabernáculo para el Señor, el templo para el Señor, el Señor le habla y le dice, 2 Samuel 7:16, tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Luego David se presenta ante el Señor y le dice, Señor Dios, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Y aquí estamos viendo un hombre que ya ha llegado al final y está viendo todo lo que ha logrado, la promesa que el Señor le ha dado, porque aquí antes hay promesas todavía más que son bien tremendas también, lo puedes leer tú. Pero él dice, y sorprendido dice, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor, has hecho promesas para tu siervo en cuanto al futuro de su casa. Tal es tu plan para con los hombres, Señor, mi Señor y Dios. Saltemos al 20. ¿Qué más podría decir tu siervo David que tú no sepas? Señor mi Dios, has hecho todas estas grandes maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has dado a conocer a tu siervo.
al final él entendió todo y se dio cuenta del por qué era necesario todo. Pero yo te pregunto, al día de hoy hay un descendiente de David en el trono. Porque esa fue la promesa del Señor. Y uno diría, sí, siempre hubo en Judá un descendiente durante tanto tiempo, pero después, ¿qué pasó? Se queda en humano lo que nosotros entendemos a veces, y tal vez él pudo haberlo entendido. Estoy seguro que tal vez no, porque David miraba más allá, ¿verdad? Pero tal vez se quedó corto pensando en qué era lo que el Señor había prometido. Que tal vez ya no había un descendiente físico de David en un trono en Israel, pero de su linaje nació el rey que iba a venir a establecer un trono que no perece, que es para siempre, que perdura. Ese Señor Jesús, del linaje del rey David y de muchas otras personas que ahorita no tengo tiempo de explicar porque es algo de verdad maravilloso. De ahí vino Jesús. Con una promesa, siempre habrá un descendiente de tu casa en el trono. Y uno podría pensarlo humanamente, pero date cuenta cómo son de más altos los caminos del Señor para alguien que tuvo un corazón agradable para Él, que era conforme a su voluntad, de alguien que se esforzó por agradarlo con todo lo que tenía, que buscó la intimidad, que buscó y entendió de que todo lo que valía en esta tierra no era el reino, no eran las riquezas, no era la familia numerosa que tuviera ni sus descendientes, sino que era el Señor. David aprendió a amar más al Señor, así como te dije que cuando uno le dicen pide, ¿y ahora qué pido? Pues solo te puedo pedir más de ti. Así era como estaba David en ese momento. Entonces viene el Señor y obteniendo el corazón de un hombre que así es y que no hay otro en la tierra en ese momento que sea así, viene y le da el privilegio de que de su descendencia venga un rey, pero un rey humano. No un rey que vaya a gobernar humanamente, sino un rey que viene a gobernar en lo espiritual para toda la eternidad. Aquí es donde yo te digo y te vuelvo a preguntar, ¿quién iba a pensar eso? Nunca te olvides de que sus pensamientos, sus planes, sus propósitos, así como es más alto el cielo que la tierra, y en eso tenemos que descansar sabiendo de que Él tiene el control, de que Él sabe, que Él conoce, más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Así que toma todas estas puntos que te di para que los puedas empezar a llevar y poco a poco ir conocimiento, poco a poco ir creciendo en el conocimiento, poco a poco ir distinguiendo el corazón, discerniendo el corazón de Dios, discerniendo su palabra, discerniendo su esencia de quién es Él. Porque cuando llegues a ese punto y estés caminando y corriendo en el camino del Señor, sepas de que sí, ahí viene la meta, pero yo ya tengo lo que de verdad hay valor, que eres tú. No me voy a cansar nunca de buscar más y de quemar más y de encontrarme más contigo, porque todo lo demás está en tus manos. Y si está en tus manos, está bajo control. Solo me queda a mí escuchar tu voz, tu dirección y actuar como tú actúas. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que tú eres, Señor. ¿Qué más podemos pedir si te tenemos a ti, Señor? Eres todo, todo, todo lo que necesitamos. Ayúdanos a entender lo que se ha dicho el día de hoy para poder ir más profundo en tus enseñanzas, en tus leyes, en tu palabra, Señor, en tu consuelo, en tu amor, en tu presencia. Poder aprender a conocerte a ti, porque eso nos va a dar la sabiduría para hablar, para tratar con esta humanidad, para aprender, Padre Santo, a morir cada día más a nosotros y tomar más de ti, para, Señor, poder caminar en ese camino que tú has preparado, con los pasos que tú das, Señor Jesús, descansando en la tormenta y aún en la dificultad, porque nuestros ojos no están puestos en ella, Señor.
sino que están puestos en ti. Y aunque las olas arrecien, y aunque el viento nos pegue en la cara, y aunque el frío se sienta hasta los huesos, Señor, tu mirada de amor, tus ojos de fuego, enciende dentro de mí el fuego que me da el calor para resistir, que me da la alegría para sonreír, que me da la paz para dormir aún. Parece que todo alrededor se está cayendo. Porque el que cuida de mí no se ha adormecido, ni se dormirá. Siempre está presente con su mano poderosa. Y sus pensamientos y sus caminos son tan altos que mi mente aún no los puede comprender. Te alabamos, te exaltamos, Padre amado, y te pedimos que nos des más de ese conocimiento y ese entendimiento de quién eres tú para que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de Cristo y acercarnos cada día más a ti para encontrar el oro verdadero que eres tú, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, oraciones todos los días, todas las mañanas, lunes a viernes. Martes, tiempo de intercesión por la mañana, Profeta Araceli. Miércoles, ayuno y oración, Profeta Araceli. Hemos visto una cantidad de milagros en esas oraciones, hermanos. La oración, no solo de una persona, sino de que todos los que se ponen a orar y a interceder, es poderosa, hermanos. El Señor siempre está dispuesto. Días jueves, discipulados con la hermana Lali, la maestra Lali, en Google Meet. Los links están en la descripción. Tenemos discipulados en casa, Carretera Salvador, Ciudad Real. Si alguno de esos te queda cerca, háblanos para que te podamos invitar. Si no estás cerca de ninguno, pero estás interesado, háblanos para que buscamos la oportunidad de abrir un discipulado cerca de tu casa. El Señor te bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Medita en lo que el Señor te ha dicho y hasta la próxima.